Y en lo que va del año han fallecido aquí en la provincia de Mendoza 115 personas, casi alcanzando la misma cantidad de personas que fallecieron en el año 2016, y es una cifra alarmante porque hasta el 30 de junio habían fallecido 67 personas y el número aumentó en lo que va de este mes de julio hasta alcanzar las 115. Y estamos viendo allí en la placa un gráfico que da cuenta de la cantidad de muertos de acuerdo a la época del año. La línea en color rojo es la del 2017. Podemos observar que en el mes de febrero se registraron la mayor cantidad de muertos, 30 concretamente. Bueno, fue justamente el accidente de Turbus que dejó este saldo. Y el otro pico que se observa es durante el mes de junio, luego del accidente en San Rafael, en el que fallecieron muchos niños que provenían de Malvinas Argentinas, de la provincia de Buenos Aires, y que también dejó el saldo final que hoy tenemos. Se suma entonces en julio estos 3 niños por un accidente allí a la altura de Jocolí. Y estamos casi alcanzando años que han sido muy fuertes con respecto a las tragedias en las rutas. Por ejemplo, el año 2011, que hubo 355 personas que fallecieron, 2013 330 y esta que ya vamos a mitad del año con 115 personas, un promedio bastante elevado, teniendo en cuenta que en el año 2016 murieron 135 personas en el total de los 12 meses. En estos 6 meses ha fallecido casi la misma cantidad de personas, 115, y el número alarmante, obviamente, no solamente para los pasajeros, para los conductores, sino también para las autoridades. Claro, quizás teniendo en cuenta que el año pasado fue el año con menos cantidad de muertos, o la cifra más baja de mortalidad en accidentes viales en los últimos 15 años, quizás con un poco de alegría, o al menos teniendo en cuenta que se había avanzado en la materia. Bueno, este año todo eso se echa por tierra, y es que en esta mitad, allá al mes de julio, llevamos 115 personas fallecidas, casi la misma cantidad o muy cercanos a la misma cantidad del total del año pasado. Todavía nos queda la mitad del año. Vamos a ver qué nos espera a los mendocinos. Lo que sí, las autoridades que ya están trabajando en consecuencia, o al menos analizando esta problemática. Y justamente se había dado luz verde para la construcción de lo que es la red de asistencia a víctimas familiares y víctimas de siniestros viales, algo que se está implementando a nivel nacional, pero vamos a compartir otra placa con números que también son alarmantes y que vale la pena, ¿no? Destacar, y es algo que hablábamos recién, desde el 2011 hasta el día de la fecha, ¿cuál fue el número, el saldo anual de víctimas fatales en accidentes de tránsito? Bueno, desde el 2011 al 2014, cifras más o menos parecidas. En el año 2011 fallecieron un total de 355 personas. En el 2012, 308 personas, un número que también es preocupante, que no alcanzó quizás el número significativo del año 2011. Y que descendió bastante del año anterior, como decías. 2013, 330, ascendió casi en 22 personas más. Mientras que el 2014, 307 personas fue el saldo fatal en accidentes en nuestra provincia. Seguimos repasando, año 2015, 282 personas, uno de los números más bajos en los últimos años. Y ya en el 2016, 135 personas, cambió y bajó bastante con respecto al resto de los años. Como decíamos, quizás con un poco de esperanza, considerando que los accidentes o los siniestros viales, porque se dice que no son accidentes, se pueden prevenir perfectamente, habían descendido. Bueno, lamentablemente este año, en el 2017, la cifra a mitad de año llega a las 115 personas. Y lo decíamos recién, justamente lo que sucede por parte de quienes están a cargo, ¿no?, de los poderes ejecutivos a nivel nacional, provincial y también municipal. En este sentido se está trabajando, y veíamos allí los números, que en el año 2016 bajó contundentemente el número y la cifra. Pero también se piensa en lo posterior, en lo que sucede después del accidente vial, y fue que se le dio luz verde el año pasado y ya se comenzó a trabajar este año sobre la creación de una red justamente para asistencia a familiares y a víctimas luego de accidentes de tránsito. Claro, es que todavía hay cierta carencia por parte del Estado con respecto a lo que sucede luego de los accidentes. Comúnmente, luego del accidente, interviene la policía científica y poco hay de la acción psicológica, tanto de los padres como de las propias víctimas,
que terminan allí accidentados. Bueno, todo eso se está trabajando allí en la Secretaría de Servicios Públicos, pero vamos a compartir a continuación un trabajo que desarrollamos en Voces en Relieve, que es el programa que ofrecemos todos los martes a la noche en el debate de diferentes temas de la sociedad. Uno de ellos recientemente fue la seguridad vial. Claro, ¿cómo no debatir al respecto? Con toda la actividad que existe por parte del Estado, que no deja de ser suficiente, porque por ahora no se ha podido combatir el tema, pero que preocupa a todos los argentinos y a todos los mendocinos en particular. Y es importante compartir justamente de qué se trata y cuáles son los números y lo que arroja, ¿no?, justamente este informe de Voces en Relieve. Es un sistema enfermo, donde hay una multitud de componentes. Un componente que todo el mundo considera más importante es el conductor. Obviamente de su decisión va a depender la posibilidad de mayor o menor velocidad, de mayor o menor consumo de alcohol y de tantas otras variables que lo hagan, de los distractores como el celular, etc. Tenemos tres causas principales. Una son las fallas mecánicas, otras son las fallas en la infraestructura vial y la que ocupa el 90% de los accidentes con víctimas fatales son las fallas humanas. Entonces, eso nos quiere decir sencillamente que nosotros estamos fallando, que nosotros no estamos respetando la normativa, la cual es clara y que no nos importa la vida propia y la vida de los demás. Por eso también insistimos mucho en lo que tiene que ver con concientización y educación. Está ya definido que no podemos hablar de accidente porque son todos hechos que se podrían haber evitado. Estos son incidentes viales que podrían haber sido evitados. El Concierto Nacional nos está mostrando que tenemos un muerto por hora, lo cual es intolerable, es peor que en una guerra. Nosotros tenemos, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 7.000 muertos al año en el lugar del siniestro. Se ve muy nítido en el corredor binacional entre Argentina y Chile. 1.000 camiones por día es una carga intolerable para cualquier camino que tenga una sola banda de ida y una sola o una banda y media de vuelta. Muy bien, la palabra de expertos en este tema, quizás considerando las causas sobre los accidentes viales que están apuntadas principalmente a la deficiencia de la infraestructura, también de las fallas técnicas, cuando se hablaba de posiblemente que haya fallado el freno en el accidente allí en San Rafael, pero lo más importante y quizás la principal causa es la negligencia de las personas. Claro, también hay que tener en cuenta que no hay márgenes muchas veces de acción cuando uno está frente a una situación de un posible siniestro vial. Se hablaba de esta doble vía que tenemos, por ejemplo, hacia el camino a Chile, ¿no? Un auto que va y un auto que viene, una pequeña distracción y termina en un accidente fatal. Y algo importantísimo y justamente algo que hay que destacar cada vez que sucede algún tipo de estos eventos, tiene que ver con la educación y la negligencia que hablaba Catalina recién. El mejor arma quizás para combatir la negligencia es la educación y también se trabaja en eso, la educación vial desde los más pequeños hasta también personas quizás un poco más adultas que necesitan ser inculcadas justamente en esto, en el respeto hacia el otro pasajero, hacia el otro conductor y bien hacia todas las vidas que ponen en riesgo teniendo un auto o un vehículo que muchas veces se ha comparado con un arma. Claro, y es que realmente la educación vial quizás es el único camino. Recién, luego de la presentación de este nuevo proyecto para tránsito, es que se está haciendo especial hincapié en la educación, pero hasta ahora poco era lo que veíamos desde la Dirección General de Escuelas. Vamos a compartir la segunda entrega de este informe que hace especial referencia a la educación vial en los mendocinos. Mendoza, por muchos años, a partir del
98 hasta el 2012, 2013, tuvo un muerto por día. Esta cifra bajó un 15, un 18% los 2 años siguientes, pero este año ha vuelto a incrementarse producto de los siniestros poblacionales, de grupos. Vamos ahora a Mendoza, luego de este gravísimo accidente fatal. Un camión brasilero que va haciendo espectáculos. La tragedia ocurrida en la provincia de Mendoza, el accidente, la tragedia del micro que volcó y que dejó 21 personas. El gobierno te habla del control de la seguridad vial y pone énfasis en los impuestos y en las multas que les van a confeccionar por dejar el auto mal estacionado, por manejar con exceso de velocidad, por no usar el cinturón. Y hablan de la importancia que tiene el tercerizar la cobranza. Entonces voy a decir, ¿y dónde entra el tema de la formación de la conciencia? La anterior ley ya tenía la educación vial, ya la contemplaba, pero la contemplaba como un tema a tratar en las escuelas. Ahora aparece como una asignatura. ¿Esto qué quiere decir? Que los chicos la van a tener que estudiar como una materia más y la van a tener que rendir como si fuera lengua y fuera matemática. Creo que ahí está la clave de la concientización y la educación para poder producir buenos resultados en el mediano y en el corto plazo. Esta ley, te doy el ejemplo de ese caso concreto, apunta a ir mejorando ese tipo de cosas, a promover otros medios de movilidad para que, alternativos al transporte automotor, a dotar al usuario, o sea, al contacto que el usuario tiene con la policía y con los juzgados de tránsito sea más fluido, los tiempos sean más cortos, o sea, poder brindar un mejor servicio y a sumar también mayores controles. Por eso se incluye a los municipios. Nosotros como asociación no queremos que haya más muertes y sobre todo de jóvenes. Por eso es que desde Compromiso Vial por Mendoza golpeamos muchas puertas. Y yo como docente también insisto mucho en que este tema pasa por la educación, porque hay que realmente cambiar de cultura, hay que formar la cultura vial. No hay suficiente educación y responsabilidad vial en saber que nos sentamos a un volante y manejamos un arma, que nos sentamos a una moto y podemos morir o matar, o en una bicicleta, o siendo peatones. Todas estas maneras de estar en la vía pública se han transformado en riesgosas.